Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en este miércoles 14 de julio. Eh, Les damos la bienvenida a este espacio que organiza el Instituto Caro y Cuerpo para presentar quizás el más reciente proyecto revisteril del instituto y un proyecto o una iniciativa revisteril particular de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo, que se llama Los Sueltos de la Maestría, una publicación que nace desde el corazón mismo del programa académico, es decir, desde sus estudiantes y obviamente de la mano del cuerpo docente y especialmente de algunos de los invitados que tendremos en esta ocasión. Les damos la bienvenida pues, a este espacio donde vamos a hablar básicamente de en qué consiste esta revista, estos sueltos de la maestría. Vamos a presentar de qué se trata, de qué se trató mejor este primer número, cuál es la proyección que tiene esta revista dentro del programa y dentro de la institución, y también a escuchar o a conversar con algunos de los responsables, tanto materiales como intelectuales de esta publicación. Hoy nos acompañan Ignacio Martínez Villalba, profesor al igual que yo de la maestría en estudios editoriales. Nos acompañan egresados que fueron en su momento estudiantes que participaron de este primer número de los sueltos, y con ellos conversando sobre su experiencia con esta revista, sobre lo que escribieron, sobre cómo pensaron la construcción de este impreso novedoso en cierta medida en el campo no solo de las revistas colombianas, sino de los estudios y de la afirmación de producciones académicas. eh, cómo lo vieron, cómo se interactuaron con ellos y bueno, cómo hicieron para dar cuenta de una serie de inquietudes y intereses de investigación trasladados a una publicación, como decía, bastante novedosa y que nos enorgullece particularmente a todos dentro de la maestría. Bueno, voy a pasar un poco antes de mostrar una presentación para que todos los que nos están escuchando ahorita, este es los sueltos, esta es la imagen, digamos, que ustedes pueden obtener de esta publicación cuando la encuentren en el camino, en librerías. Ya después, hacia el final del evento, les vamos a contar dónde la pueden encontrar. Y a continuación, un poco a manera de Zoom, digamos, voy a presentarles rápidamente algo para empezar esta sesión, esta conversación. Bueno, aquí pueden ver ¿cómo decirlo, Ignacio? Una desestructuración, una fragmentación, una desagregación de lo que son los sueltos de la maestría en su primer número. Te doy la palabra, Ignacio, para que nos cuentes un poco de dónde surge esta idea y para que nos hables justamente del nombre de la revista, pienso yo, ¿por qué son sueltos? Pues esto, bien, gracias a todos y bienvenidos los que están por ahí esta tarde. Pues sí, bien, suerte de la maestría, pues nace de la necesidad de publicar y lo que pensamos ahí en el interior de la maestría, esos trabajos que se quedan en clase, ¿no? Y que se presentan y que muchas veces lo único es que lo lee el profesor o algún compañero que tenemos al lado y nos permite leer sus escritos, pero muchas veces esos escritos están ahí, tienen una calificación, pero se quedan en clase. Entonces la revista es como ese espacio donde pueden trabajar tanto estudiantes como profesores y escribir eso que está sucediendo en las diferentes materias que tenemos que tomar en nuestra maestría. Entonces, el espacio es eso, se llama Sueltos, pues en la manera en cómo se hizo la revista, que es juntarla a partir de cuadernillos y dejarla tal cual cuando se deja cosida. Es un poco suelta en su manera de trabajarse, igual su manera y su manera de presentación, ¿no? Amarradita como se hace antiguamente, cuadernillo por cuadernillo, y quisimos dejarla así y dejar como eso, ¿no? Esos textos que vienen y van a partir de las notas que se van a poner en clase, pero esos artículos pueden estar ahí y que son a veces muy importantes y bien interesantes que vale la pena que otras personas lo lean. Entonces, hicimos esto, es una publicación a dos tintas hecha en la imprenta patriótica por un medio OBSE, ya que estamos hablando de este número que me tocó a mí, empezar con el número 1 y aprovechamos pues la clase de seminario 2 en la maestría, que se trata de estudiar la materialidad de la edición, ver el libro o el objeto impreso, de una manera no de contenido, sino más su estructura, ¿no? Como un artefacto de estudio, su impresión, su tipografía, su tamaño, la fotografía, las ilustraciones,
está puesto en escena de lo que se llama libro, o que puede llamarse también afiche, panfleto, plegable. Eso lo estudiamos nosotros la maestría y especialmente en este seminario 2. Entonces, esto es el producto, ¿no? El primer número. Y está dedicado pues a una de las clases que es seminario 2 de investigación, materialidades de la edición. Hay algo a mí y yo supongo que a todos los que participaron y que nos acompañan aquí, pues debió llamarles la atención con el título de la revista, ¿no? Como bien dices, Ignacio, Sueltos da cuenta de un impreso que es móvil, que es volátil, que puede moverse fácilmente de un lugar a otro. Y yo siento, y esto es algo que valoro mucho del título, y es que recupera una suerte de tipología, digamos, de impreso que fue muy común en un país como el nuestro en sus inicios republicanos. Este país, digamos, si pensamos cuando se empieza a firmar un poco las imprentas, década de 1810, década de 1820 y en adelante, era un país donde la vida del impreso era una vida de sueltos, de panfletos, de hojas volantes, de pequeños prospectos de libros y de revistas que recorrían el espacio público, el acotado espacio público de la época. Seguimos viendo sueltos cuando hablamos de flyers, por ejemplo, todo este tipo de menudencias de imprenta que también se llaman, o de pequeñas construcciones publicitarias, afiches también son sueltos en cierta medida, y los carteles. Entonces me parecía que era darle no solo recuperar, ¿no? Un formato muy particular que atraviesa la historia republicana y la historia reciente del país, que nunca deja de producirse sueltos. Un fanzine, por ejemplo, es una especie de suelto en buena medida. Entonces me llamó siempre mucho la atención que hayan recuperado ese rótulo para hacer algo pues, que sigue siendo un suelto por su formación, por su estructura impresa, por su carácter menudo, por su carácter mínimo en cierta medida, pero que es también algo más que un suelto, ¿no? En la medida en que tiene una serie de contribuciones, pues que le dan otro carácter, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco con algunos de los autores que nos acompañan acá. En esta presentación ustedes pueden ver lo que nos explicaba Ignacio. Recuérdanos cuántos eran los pliegos, Ignacio, que se usaron. En esto se usaron, nos salieron, claro, en la impresión hay que pensar en múltiplos de 4, pero salieron tres cuadernillos de octavo y un medio pliego. Eso fue lo que se utilizó en esto, en el papel. Fue lo que usamos y por eso salió pues, esos cuadernillos que tenemos ahí. Eso es lo bonito que tiene este impreso, ¿no? Que uno puede revisar y ver cómo está construido. Eso que nos gusta en este seminario, que es investigar esas partes de cómo está compuesto el libro o la revista. Voy a decir, aquí lo podemos ver pues de viva mano, o sea, está en vivo ahí, entonces uno puede verlos amarrados y contar los cuadernillos. Entonces ese es el resultado, ¿no? Esta revista, pues yo he pensado en que en este momento pues hicimos estos siete ensayos, cada uno tomó a su manera la materialidad, lo que estudió de las cubiertas, que ya hablaremos adelante, y produjo un texto. Entonces escogimos pues seis ensayos que hablaran de una manera diferente y ocupó esa cantidad de panas. Supongo que sueltos puede crecer o puede ser con menos páginas o, ¿no? Igual es una cosa en movimiento, que es lo que acabas de decir, ¿no? Y que por su armada puede ser un suelto y puede ser incluso un folleto de cordel, ¿no? Que se puede poner en cuerda tranquilamente Exacto, y, exacto, y, y, exacto. y mostrarse o dar cuenta de él por allí. Pero también era un suelto, o es un suelto, que vino acompañado, bueno, algo que no dije al principio, pero la primera edición fue el año pasado, ¿no? Que no, se produjo el año pasado finalmente, no se pudo obviamente divulgar ni presentar por las razones que todos conocemos, eh, pero era un suelto que traía consigo otro suelto, que es además el que le daba el nombre o la especialidad a lo que fue este primer número, que es este afiche, ¿no? Que es el que como decía, le pone un poco un apellido a los sueltos, un apellido más largo que el de Sí, sueltos de la maestría, y es el de sí, Artistas en Cubierta, que es un proyecto que vos, de la mano de Susana y junto con otros estudiantes, pudieron trabajar y enriquecer en el durante, ¿no? Cuéntanos un poco, Ignacio.
Sí, esto es el resultado de ya tres, ahora pues acabamos este ciclo de artistas en cubierta, pero esencialmente están ahí las dos primeras cortes de la maestría, y era recoger esos textos a partir de una ficha que hemos ido diseñando y hemos ido enriqueciendo los estudiantes para cómo poder investigar un libro, ¿no? De principio del siglo XX, que es en este caso lo que estamos estudiando con artistas en cubierta, las cubiertas de estos resultados de estos artistas al enfrentarse a la cubierta de un libro. Entonces sí, salieron muchísimas cosas, salieron bastantes escritos, escogimos 6 que nos parecieron que hablaban de una manera diferente, cada uno asumió la materialidad, asumió esos datos físicos del libro, en este caso, que recuerdo puede ser una ficha, puede ser un plegable, puede ser un índice, no sé, qué sé yo, eso lo estudiamos ahí porque eso es parte de la edición también. Entonces, está bien. Y es lo rico, es lo que yo hablo un poco de la nueva interactividad del impreso, ¿no? Siempre estábamos, los que estábamos trabajando en el libro como tal y en el impreso, un poco preocupados con la digitalización del texto y el ebook y todo ese tipo de cosas, y resulta que el libro y el impreso sigue estando vivo. Y eso es una de las cosas bonitas que yo creo que tenemos que tener en cuenta, y es eso, ¿no? Una interactividad que tenga el impreso, y es eso, parte de la encuadernación, parte de la presentación de estos sueltos, es así, esa manera de su hilo rojo, tener como ese tipo de cuidados, y que tenga una sorpresa por dentro. Yo creo que es Ujú. muy bonito en los impresos ahora, ¿no? Y que lo podemos hacer, y bueno, tenemos esa imprenta nuestra tan bella que está ahí, y por qué no aprovechar, ¿no? Y poder hacer cosas como estas, diferentes, que se salgan un poco. Entonces trae este afiche con las varias de las cubiertas que hemos estudiado, otras que están ahí, que hemos ido recogiendo, y lo hicimos así, la parte de adelante la cubierta y la parte de atrás la contracubierta del libro, como para tener eso ahí, ¿no? Los sueltos en esta medida, yo siento, Ignacio, y los autores ahora nos podrán seguramente ampliar, pero es también una muestra de lo que es la maestría en estudios editoriales y de los recursos con los que contamos dentro de la maestría en estudios editoriales, ¿no? Obviamente, más allá de la imprenta patriótica, que es un laboratorio de trabajo que se tiene en el programa, pues tenemos una biblioteca que está, no sé, llena de libros de todos los orígenes, de todos los Sí, tiempos, de todos los lugares, de todas las impresionante. especies, y Ujú. que también ayuda a explicar en parte por qué la necesidad de hacer un estudio. Yo siento que los sueldos también ayudan a recuperar algo que los historiadores, y hablando como uno justamente, a veces pues no atendemos con suficiencia, o a veces simplemente desatendemos, lo obviamos, eh, que son cuestiones justamente como las cubiertas de los libros, ¿no? ¿Quiénes participan en ellas? ¿Qué nos dicen las cubiertas de un momento histórico particular, de un contexto eh, cultural o artístico particular, de situaciones de transferencia cultural, de expresiones o inspiraciones artísticas X o Y en el tiempo, ¿no? Entonces, un Sí, poco esto para decir que Los Sueltos no solo son una revista académica o que da cuenta de estudios y de intereses propios a los estudiantes, sino que en este primer número y ojalá en los que vienen también da cuenta de un resultado de investigación inédito en Colombia, que hacía falta porque, estamos pensando en términos de patrimonio documental, tipográfico, artístico, bueno, las cubiertas eran una de las grandes desatendidas, ¿no? sí. Sí, y eso lo podemos constatar un poco en el estado en que encontramos muchas de las cubiertas, Juan David. O sea, en la misma biblioteca. Nosotros hemos trabajado con gente que nos ha colaborado así, nos abren, porque tenemos la biblioteca de nuestra, la del Instituto Caricuervo, tenemos la Luis Ángel Arango, y tenemos libreros que venden pues libros de viejo o libros de segunda, ¿no? Tenemos a Merlín, por ejemplo, que nos ha abierto las puertas, y hemos podido estar allá mirando cubiertas. Hemos estado también con la biblioteca de historia, que está completa y nos ofreció y nos abrió, de la Academia de Historia, nos abrió las puertas también para buscar allá. Tenemos Librería Rata, que va a ser ahora y más adelante les cuento, la que va a empezar a distribuir estos sueltos gratuitamente, a les daré la edición más adelante.
y gente así que nos ha abierto las bibliotecas, pero sobre todo encontrar el estado muchas de las cubiertas en algunas de las bibliotecas, ¿no? Era como un objeto en que se dañaba, se arrancaba y se botaba, en otros casos volvía a ser reencuadernado, pues, el libro, y se perdieron ese tipo de cosas, ¿no? Investigaciones como estas que salen de la cubierta, pues imagínate la cuestión aquí, imagínense eso, ¿no? Encontrar unos libros sin la cubierta o libros refilados también, sin saber qué proporciones tenía el libro originalmente, ¿no? Entonces pasan cosas como esas ahí cuando empiezan este tipo de investigaciones. Y esto de cubiertas, que nació pues de una cosa sencilla, de recoger cubiertas en la calle, como hacíamos con Juan Darío Restrepo, que es el director de museos. Empezamos como una cosa anecdótica, ir recogiendo en las calles, mirando a ver de quién era esta cubierta, si había un artista detrás. Después él muy amablemente pasamos esta investigación a la maestría y aquí al seminario 2 de investigación. Votamos para que los estudiantes pues pudiéramos hablar de cubiertas, un poco que no se había hecho, no se había recogido en muy pocos estudios de cubiertas, del pasado, las cubiertas, y sobre todo esto en Colombia que está por hacerse, pues, ¿quiénes hacían esas cubiertas, no? En el libro industrial que están llamando ahora, pues el libro pues que se hace con las revoluciones industriales, un poco de cambios de impresión. Entonces, es bien interesante. Y sobre todo eso, darse cuenta, ¿no? Lo que la gente y las mismas bibliotecas tenían como olvidar una cubierta que podía hacer arrancar, tirar y botar y reencuadernar las cosas, el libro otra vez y ponerle unas tapas muy lindas, muy bellas de cordobán o de cuero, si era el mejor de los casos, pero se perdieron muchas de las cubiertas, ¿no? Sí, y se pierden justo por una práctica que, pues, por la misma práctica bibliotecaria, ¿no? O sea, las bibliotecas que nos ayudan tanto tuvieron en su momento prácticas que atentaban contra ciertas partes materiales de los libros, ¿no? Y las portadas, y no solo del siglo XX, en siglo XIX, en siglo XVIII, sucedía lo mismo, ¿no? O sea, bueno, la portada es un adorno, es prescindible y hay que salvar el libro. Su contenido es con tapas duras y con encuadernaciones, con tomos, y entonces las tapas volaban, ¿no? Y eso pues ha derivado en una pérdida de esta memoria de la cubierta artística. Bueno, y no solo en Colombia, esto es un fenómeno pues global, ¿no? Entonces también este es un aspecto que me parece pues particularmente importante de estos sueltos. Y bueno, Ignacio, voy a darle ahorita la palabra a Susana Rudas, quien no solo hizo parte de esta construcción de los sueltos, sino que también estuvo involucrada en lo que fue el proyecto de Artistas Encubierta. Susana, ¿qué nos puedes decir de todo esto tan lindo que el proyecto permitió un poco ayudar no a documentar, bueno, documentar también, pero por lo menos en este caso particular a hacer visible, ¿no? A darnos cuenta de una cantidad de portadas que particularmente, pues yo desconocía muchas, sobre todo en su calidad, ¿no? O sea, era bastante peculiar varias de ellas. Claro, gracias, Juan. Hay un fenómeno, digamos, que inicial, como con el que se empezó inicialmente, pues después digamos, del plan de Juan Darío y de Ignacio de ir comprando portadas por ahí en los puestos del suelo, que uno ahí va encontrando una cantidad de cosas muy bonitas, pero de todas maneras, digamos, el primer ejercicio que se hizo al interior de nuestra corte, que fue como tratar de buscar la materialidad de cada uno de una cantidad de ejemplares. De todas maneras, como que en términos de portadas, lo primero que empezamos a ver es que la gran mayoría de estos libros que ellos habían conseguido eran de la primera mitad del siglo XX, y entonces estas portadas en términos generales estaban diseñadas por artistas plásticos, por pintores, por grabadores, porque el diseño gráfico no había, el diseño gráfico llegó aquí al país en los años 60, a finales de los años 60 llegó, digamos, el primer diseñador gráfico graduado en Estados Unidos, que fue David Consuegra, pero el diseño gráfico, aquí esta parte, este tipo de cosas que hoy en día hacen los diseñadores gráficos y los artistas visuales, pues lo hacían los artistas plásticos en términos generales. Eh, y, y entonces, pues digamos que el primer trabajo que se hizo fue como artistas de la primera mitad del siglo XX, o sea, cómo se diseñaban las portadas antes de que el oficio de diseñar portadas, el oficio del diseñador editorial
fuera un oficio establecido aquí en Colombia. Entonces, bueno, ahí se arrancó y por supuesto, pues esto es una cosa que uno se empieza a enamorar y Ignacio se va a Merlín con el escáner y empieza, mejor dicho, el quiten aquí que llegó el escáner y empieza a buscar porque realmente al hacer este primer ejercicio nosotros éramos como 22 o algo así, cada uno hizo tres libros, empezamos a buscar como las biografías de los pintores, empezar a buscar pintores, empezar a identificar editoriales. Entonces, pues claro que esto ya se nos convirtió en una cosa que ya no nos deja dormir. O sea, es como ya estamos averiguando, porque claro, entonces después en pandemia Ignacio dijo, no, ¿cuál pandemia? Yo para Berlín. Entonces allá se fue y entonces ya teníamos 100, ahora tenemos casi 500 ejemplares, pues 500 libros, entonces buscarle el autor y entonces ya empezamos también a ver una cantidad de cosas recurrentes, o sea, ya nosotros arrancamos con un proceso de investigación sobre las portadas porque ya empezamos a ver editoriales recurrentes, artistas recurrentes, ese tipo de cosas, entonces pues ya nosotros estamos, es, no nos deja dormir, o sea, entonces ya uno entra a una librería y es a buscar portadas casi. O sea, uno necesita un libro, va a comprar el libro y sale con 7 portadas. No es Entonces, inevitable. sí, sí, es realmente o sea, es una cosa que ya estamos todo el tiempo pensando, pero en eso, ¿no? O sea, qué tipo, sobre todo porque ya al hacer biografías de las personas que hicieron las portadas de 400, pues uno ya empieza a ver que hay editoriales que efectivamente recurrentes, o sea, que se repiten, lo mismo artistas que se repiten, y hay unos que sí debía ser el primo del autor o alguna cosa porque no encuentra uno, pero absolutamente nada. Pero hemos encontrado unos datos curiosísimos de unos artistas y todo, entonces estamos como en ese, ya avanza, hemos avanzado mucho en esto, realmente esto se volvió un trabajo muy, muy, muy chévere. Y esos datos, Juan David, yo quiero como aquí meto a la cucharada un poco, esos datos son los que hicieron los estudiantes y por eso esos 6 ensayos que tenemos en estos primeros sueltos, tomaron esos datos, descubrieron Sí, cosas ahí en medio de estudiar la materialidad, de medir el libro, las tipografías, cuántas fotos, qué tamaño de letras, qué tipos de letras, el papel, si era cosido, si era... Lo investigamos, empiezan a tejer datos ahí. Es que eso fue lo que más impresionante y lo que más me pareció pues alucinante el aporte que tuvimos nosotros y es que empiezan a encontrar y a tejer cosas ahí en medio de los datos que van encontrando, porque uno puede decir, sí, son datos de tamaño, de no sé qué, pero los mismos estudiantes empezaron a ver relaciones que habían, por ejemplo, entre el editor, el ilustrador o el artista y el mismo escritor y a encontrar historias ahí que nacen de eso, de un dato tan exacto, pero que empieza a tener relaciones ahí después bien, bien interesantes, que eso es lo que se trata estos 6 ensayos. Sí, muy cierto, Ignacio. Bueno, y ese comentario me permite introducir a 3 de los autores de este primer número de sueltos. Y yo les tengo una primera pregunta general. Bueno, y los presento antes. Están con nosotros Edgar Medrano, que es egresado de la segunda cohorte de la maestría. Está Melissa Botero y Pablo Estrada, que son egresados de la primera cohorte. Cada uno tuvo un artículo original publicado en Sueltos, pero un poco pensando en este tema de las cubiertas, que también fue analizado por ellos en los casos particulares que escogieron, yo quería, eh, no sé, consultarles, preguntarles qué fue lo que más les llamó la atención, por ejemplo, de encontrarse portadas con las que, o de las que uno esperaría no se producían en determinada década, ¿no? En los años 40, por ejemplo, ¿no? Uno siempre tiene esta lectura a veces un poco disca ¿cómo decirlo? Como indígena o que no valora, ¿no? Como esto que se hace en el pasado, ¿no? Siempre piensa que todo lo que se hizo en el pasado pues fue feo, fue materialmente inadecuado, fue modesto, pero cuando uno empieza a buscar lo que ha hecho Ignacio, que ha estudiado Susana, pues se da cuenta que habían unas portadas con un nivel de prolijidad,
de seriedad, ¿no? De trabajo artístico, gráfico, que era bastante impresionante. Y a mí particularmente de todo esto que les muestro, si algo me llama la atención es, iba a dejarlo aquí en esta, es la variedad de fuentes o de tipografías usadas para los títulos, para el nombre de los autores en las cubiertas, más o menos en una misma década o en unos 20, 30 años, uno puede ver una diversidad muy rica, ¿no? Una pluralidad de estilos, una pluralidad de aproximaciones a cómo hacer una cubierta atractiva para el lector, que a la larga es el público objetivo, ¿no? El que va a comprar el libro, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó bastante la atención, pero quería preguntarles, Melissa, Pablo, Edgar, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de estas portadas un poco en el proceso de descubrir, ¿no? Esta parte de la historia editorial colombiana que todavía está eh, por estudiar de una forma sistemática y por prolongar el análisis en el tiempo, ¿no? Los escucho. Bueno, voy a comenzar. Dale, Edgar. Listo. Yo estuve pues haciendo el estudio de una obra, perdón, de la tapa de la cubierta que diseñó Santiago Martínez Delgado para el escritor Rafael Torres Mariño, de un texto que se llama Armonía Física del Mundo. Entonces, a mí lo que más como me impactó que es cómo Santiago Martínez considera, o en mi lectura, él considera que esta cubierta no es un trabajo al destajo, no es como un trabajo que tiene distancia de su trabajo, sino que prácticamente hace parte de su obra, ¿sí? Hace parte también de su producción artística y que obviamente está influenciada pues como por sus perspectivas y por su aproximación a lo que él considera su trabajo y su arte. Entonces, por ejemplo, cuando yo recibo la tapa y tengo la oportunidad de revisarla, reconozco que de alguna manera tuve bastante como temor, digámosle, a esta la tapa, ¿sabes? De cómo hablar de ella, ya que pues yo en ningún momento tengo formación como artista o alrededor de las artes gráficas. Entonces dije, ¿yo cómo abordo esta etapa? Entonces me fui desde el principio y dije, pues, entonces veamos cómo fue el camino de Santiago Martínez para llegar a esta etapa que hace en el año 1938. Entonces empiezo a estudiar su recorrido académico, prácticamente desde el colegio, las aproximaciones a la Escuela de Artes acá en Colombia, cuando viaja a Chicago, también estudia ya, hace estudios relacionados con las artes gráficas, su regreso a Colombia debido a la enfermedad de su mamá y el hermano que vivía con el que vivía allá en Estados Unidos. Eh, entonces, a partir de todos estos saltos, aunque eran como cuestiones muy, eh, como cambios, saltos muy abruptos, eh, todo su trabajo y todo su camino estuvo muy marcado por una tendencia religiosa que tanto se evidencia en la tapa como en el contenido del libro. Rafael Torres escribió en este libro, prácticamente es un ensayo en el cual él plantea que lo que no puede explicar la ciencia, la respuesta está en la religión. Entonces, Santiago Martínez, lo que yo vi en esta etapa es que él intenta jugar con esa fricción también. Tiene por un lado la brújula y tiene al otro lado el pez, que hace parte de la iconografía religiosa, que juega mucho en la obra en general de Santiago Martínez. Él juega desde sus obras premiadas como La Evolución Cultural de Colombia, que lo premian en Chicago, que es un mural que también tiene iconografía religiosa, tiene bueyes, tiene gente con túnicas, tiene el cordero. Entonces, acá también se evidencia, ¿sí? Que va junto tanto la brújula con el pez, que es iconografía religiosa, con esta tipografía que, que también tiene una fricción ahí evidente porque las palabras armonía física se nota, es evidente que Santiago Martínez es un trabajo a mano, sino, no es una tipografía, sino es una aproximación que él hizo artística con puño de él, y Mundo sí tiene una clara influencia del Art Deco, como estas letras llenas, muy geométricas, para componer su tapa. Vos,
Edgar, yo me quedo viendo la imagen y pienso como en ese, no sé cómo llamarlo a eso, como esta especie de texturizado que se ve, ¿no? Como, ¿cómo, cómo Eso es un explicar ese poco, tal tipo de diseño? vez, tal vez Juan, había un poco de efecto, ¿no? Porque eso es como un degradado, ¿no? Pero los puntos en pantalla se ven un poco eh, como aré, como se decía en nuestras épocas, que se ve un poco así variado y eso, ¿no? A mí este tipo de portadas me recuerdan mucho afiches de eventos, ¿no? De películas, por el color, por el manejo de ciertos... Sí, da como esa sensación como de esas póster de cine noir, ¿no? Como esa oscuridad, estas cosas como medio oscuras, ¿sí? Que está ese contraste de la luz es lo bueno y acá al otro lado está como lo más, el antihéroe, digamos, o lo maligno. Entonces, aunque Ignacio tiene razón, la tapa en persona, primero la parte de arriba tiene un tono como más navy blue, digámosle, como un azul más petróleo, digámoslo, y sí se va como decantando hacia el blanco a medida que va bajando, sí se siente más como una transición, un degradado, más que ese punteado que se puede apreciar ahí. Acá hay algo también Eh, que es particular, Ignacio, y no sé cómo habrán hecho ustedes en la metodología de trabajo, pero claro, hay portadas cuyos ilustradores o cuyos artistas pues las firman, ¿no? Como en este caso y en otros. Pero hay otras donde no es visible ninguna firma. A veces es posible establecer quién es el ilustrador, como nos decía Susana, a veces es imposible. Mi pregunta es un poco, tratando de volver a esta cuestión de las cubiertas, ¿qué tan frecuente es en la muestra, por ejemplo, que ustedes tienen esa firma del ilustrador o del artista gráfico? yo no sé, Es eso es muy bastante frecuente, complicado, o sea, hay realmente. muchos que sí, ¿cierto, Susan? Sí. Sí, en general aparecen, aunque sean las iniciales, y, y, en- y, en- y entonces uno pues empieza a seguirles la pista con la inicial, con la editorial, con la época, y a veces pues tienen unas pequeñas variaciones, pero ya digamos por el tipo de ilustración y todo, entonces uno les va siguiendo la pista. O sea, pero en general, de los que no tenemos información, primero, que son autores también un poco desconocidos, o sea, que publicaron un libro en su vida y eso, que uno dice, no, pues esto lo hizo el sobrino o lo hizo la hermana que pintaba muy bonito o alguna cosa y no lo firmaron, pero son casos, digamos, de los 400 que tenemos, podemos tener 20 que definitivamente no encontramos en ninguna parte, otros a los que hay unos que tienes las dos letras y uno pucha, pasa un mes y uno sigue buscando y el día que lo encuentra se encuentra con una historia increíble, entonces ya uno quiere ir a buscar más libros del man, pues porque encuentra uno que el artista tiene unos cuentos increíbles, o sea, unas historias increíbles, entonces claro, uno ya quiere ir a buscar específicamente libros que él haya ilustrado y entonces le empieza a volver a uno una cadena como que llega uno y las hijas le dicen, oye, no compres más libros. Entonces es como, o sea, que ahora se lee en Es un digital y poco uno con complicado. cerros y cerros y Sí, cerros, ¿no? La empleada de sí, Ignacio y también le además, decía, no me Sofi, traiga más desorden. sí, pero hay cosas como esas, ¿no? Como no estaba Sí, establecido todavía, no había llegado el código de barras, por ejemplo, que hizo ajá, que se establecieran muchos de los datos que debe tener una cubierta, por ejemplo, ha sido complicado. Entonces, muchos, si querían referenciar en las editoriales, ponían, claro, es un artista importante, tiene que estar ahí, claro, otros por la firma, ¿no? Y hay ajá, otros que tenemos ahí, tenemos anónimos, gente anónima, que es un trabajo sí, impresionante también, porque no nos sí, hemos quedado solamente con los artistas, sino que seguimos con gente que no está, pero tienen trabajos impresionantes. Lo que increíble, queríamos sí, hacer con esto era eso, ¿no? Antes de la llegada del diseño gráfico a Colombia, que se estableciera, que se nombrara como programa académico en una universidad, era eso que estaba haciendo, ¿no? Que la cubierta pues se convirtió, lo que decía Susana, pues parte de los diseñadores gráficos como oficio, los diseñadores gráficos posteriormente, ¿qué pasaba antes con esas tapas? Entonces ha sido difícil en muchos de los casos, ¿verdad? Encontrar esos artistas y tenemos a gente anónima, tenemos un buen espacio, Susana, de anónimos que trabajaron y que hicieron cositas por ahí interesantes y que vale pena mirar en los años 30, 40, 50 y 60, ¿no? Que es como el límite que tenemos nosotros antes de la llegada del programa de diseño gráfico a una de las universidades.
Listo. Bueno, Pablo nos dice que puede hablar de De uno de Anónimos, los sí, anónimos. buenísimo. Y de Sí, es paso, que Pablo, pues aquí no sé si ya estás viendo, si están viendo la portada sí, de este Sí, fue el esa es libro la de Pablo. justamente Ajá. que es el objeto de análisis de Pablo en Los Sueltos, las poesías de Barba Jacob. Cuéntanos. sí, efectivamente este es uno de los casos que tiene esa singularidad, es decir, que en la cubierta hay un artista anónimo, no se sabe quién es, no figura por ningún lado, pero precisamente eso a mí me suscitó toda una reflexión de cómo entender, porque me parece algo muy importante dentro de la materialidad, que es un elemento que está diciendo cosas. Es decir, el que sea anónimo o esté firmado eh, no le quita méritos a toda la interpretación y a todo lo que se Totalmente. desencadena a partir de ahí. Entonces, por ejemplo, en esta cubierta de las poesías de Barbacop, que este es un libro que lo primero que me suscitó es como la primera inquietud que me suscitó es el momento en el que sale. Entonces sale en el año en que Barba Jacob muere. Y eso ya empieza a significar cosas, es decir, qué tan frecuente o qué tan distante, qué tan cercano, qué tan distante está la publicación de este libro. Eso en términos materiales pone como unas limitaciones, ¿sí? Que empiezan a, a tenerse en cuenta, que empiezan a contar. Entonces, por ejemplo, si de alguna manera urge publicar un libro por una circunstancia, entonces se le puede dedicar menos tiempo a a la cubierta, por ejemplo. Y esta cubierta a mí me llamó en particular la atención por la relación que se puede establecer con el contenido del libro, ¿no? Con con aquel verso que se refiere a, a a una llamarada, una llama al viento. Entonces, de alguna manera, esta es como una representación de esa idea que no solo es recurrente, sino que es bien significativa dentro de esa selección, porque es una selección, no es, digamos que no es una colección pensada por el autor, esa es una característica que tienen estas publicaciones en vida que se hicieron de Barba Jacob. Entonces, lo que encontramos ahí es una representación como que pretendía figurar aquello que de alguna manera transmitía el texto. Y otra cosa que me permitió esta cubierta, digamos, sin un autor un gráfico relevante, sin demasiado, digamos que el trabajo estético no es tampoco muy resaltable, fue volcar la atención, y así como investigador, creo que cualquiera también lo hizo como lector, lo podía hacer como lector, en el interior, y no solamente en el contenido, sino en cómo se grafica, cómo se diagrama la poesía, porque esto también tiene una particularidad que obedece a la materialidad, ¿no? Entonces, este libro, yo lo comparé con otros libros de la época, y digamos que una de las mayores diferencias que presentaba era en cómo estaba distribuido el texto por ser poesía. Entonces, entonces creo que el hecho de que la cubierta esté anónima permite vehicular otras interpretaciones, permite eh, eh, dirigir la atención a otras cosas y de todas maneras está comunicando mucho en significado también. Claro, de todas maneras es un poco el análisis que hace Genet, que cuando él habla de los paratextos, porque él, digamos, lo que plantea en un principio es que, digamos, una cosa es el texto y otra cosa es el libro. O sea, el texto forma parte del libro, pero no es el libro. ¿No? Entonces, él dice, tenemos los textos y tenemos los paratextos, que son todas este tipo de cosas, este tipo de decisiones de si lleva portada o no lleva portada, qué lleva en la portada, si es más grande, si es más chiquito, qué tipo de letra, si vamos a hacer un lanzamiento o no vamos a hacer todo eso forma parte del libro.
de una cantidad de cosas que son mucho más que el texto. O sea, el libro no es el texto del autor, el libro es el texto del autor y todo lo demás que acompaña para lo que anotaba Pablo. O sea, si es poesía, pues la persona que está diagramando el libro está pensando qué tipo de lectores leen, dónde se sientan, qué tipo de... o sea, ese es el tipo de cosas, digamos, que uno como diseñador siempre se plantea. Es, primero, a veces uno llega a una librería y ve una portada y es que la sola portada es despedidora, o sea, uno jamás compraría ese libro, jamás. O sea, sí, a mí me pasa, y en cambio hay otros libros que llaman la atención por la portada, o sea, y que va uno a ver la portada y tiene todo que ver con el libro. Entonces hay todo un trabajo adicional al texto, que es un poco lo que a Ignacio y a mí nos enamora de todo esto y que nos hace hacer este trabajo tan delicioso. No, y sin duda. Yo creo que es muy difícil no enamorarse de esto. No, Además, esto es un solle ahora total. que mencionabas a Genet justamente, y solo para comparar, digamos, el caso del trabajo que hizo Pablo con el de Edgar, ¿no? En el de Edgar veíamos claramente el nombre, bueno, claramente no estaba oculto, pero visible del ilustrador. Acá no vemos el nombre del ilustrador, pero vemos el logo de la editorial. Sí. ¿No? Entonces, la portada igual como espacio de información, espacio de coqueteo con el lector, pues tiene también una cantidad de recursos a los que se puede acudir, digamos, y sin ningún problema, ¿no? Probablemente el lector no se preguntó aquí, bueno, quién era el autor, le pareció simplemente bello, la portada adecuada, y lo relaciona con ese editorial, ¿no? Y ahí empieza algo que yo creo que ya ha venido un poco tocándose indirectamente, y es esta relación que se establece entre pues, las cubiertas artísticas y los libros, que están en una relación que nos habla de los círculos intelectuales colombianos, de esta ciudad letrada en la que se mueven escritores, se mueven editores en los mismos lugares, en los mismos cafés, pero que también empiezan a agrupar a los artistas, ¿no? Claro. A los poetas, por un lado, pero también a los pintores, a los escultores, ¿no? Y hay toda una articulación allí que es la que también siembra relaciones para que muchos libros hoy sean valorados justamente más por quién hizo la portada, quién hizo las ilustraciones interiores, que a veces por el contenido textual, ¿no? Claro. Y ese comentario me permite pues introducir a Melissa, que yo creo que el trabajo, digamos, da cuenta justamente de esta relación entre un artista emergente o en proceso de afirmación como Luis Caballero y una escritora también emergente y que va luego a afirmarse como Alba Lucía Ángel. Mientras te escuchamos, Melissa, voy a dejar de compartir y a buscar tu portada. Sí, bueno, la portada sobre la que yo trabajé fue Girasoles en invierno de Alba Lucía Ángel. Como comentaba el profesor Murillo, pues cuando yo recibí la imagen, pues cuando yo recibí el libro realmente, pues para ser honesta, como lo que más me llamó la atención fue el uso de la tipografía en el libro, pues en la portada, porque es un estilo muy, muy moderno y realmente resaltaba lo moderno que era como alrededor de los otros libros, a pesar de que eran contemporáneos. O sea, se veía que en este había como una intención muy clara de ir hacia esta modernidad. Y luego cuando me puse a investigar la portada de Luis Caballero, yo pues no lo noté obviamente a ojo, aunque sí cuando la vi dije como esto es una portada como de alguien, de un artista, como esto sí es una portada de alguien que su técnica realmente es la pintura, como me pareció evidente al verla, pero pues no sabía quién es, fue cuando abrí el libro que yo dije, Caballero. Entonces, bueno, cuando empecé a investigar de este libro, de las cosas que más me interesó y de una u otra manera me maravilló fue que esta es la primera novela de Ángel y ella es muy, muy contemporánea a Caballero, se llevan 4 meses de edad el uno del otro, pero además no solo es contemporánea, pero tienen trayectorias de vida muy similares las unas a las otras. Ambos, digámoslo así, se mueven en estos medios culturales, artísticos,
sociales, en estos grupos que se van construyendo, ¿cierto? De personas que se conocen entre ellas y a pesar de que no estén usando el mismo tipo digamos así, de materialidad artística, todos comparten una sensibilidad muy moderna, muy urbana, sí, y como muy cosmopolita, por decirlo de alguna manera. Bueno, este libro es el primero de ella. Es un libro además que se publica de manera, se publica con recursos propios, a pesar de que el libro había ganado un premio. Pero esto de los recursos propios también es evidente en el hecho de que esto es un libro que se ha hecho con un cuidado por parte del autor y con un cuidado por parte de la portada muy, muy interesante, porque es un libro propio, es un libro hecho al gusto y acomodo de su autora y de este artista, ¿cierto? Entonces, eso fue a mí lo que me llamó muchísimo la atención de esta portada en particular. Es una portada además muy bella y es una portada pues distinta precisamente por lo que yo comentaba, porque es muy moderna, es muy cosmopolita. Es en ese momento en el que Caballero está, digámoslo así, experimentando con el expresionismo abstracto, y si eso se ve también en la portada. En ese momento esta era la primera edición del libro. 2 meses después de que escribí el texto se publicó una reedición, digámoslo así, como en esta ola que hemos visto en la edición colombiana de reeditar los libros de escritoras mujeres que de golpe habían quedado como atrás, ¿cierto? Lo estamos viendo ahora con Marvel Moreno, con Alba Lucía Ángel, que se están como reeditando todos estos libros de este canon femenino que todavía existe, perdón, que todavía existe en el sentido que todavía están vivas estas mujeres. Alba Lucía Ángel está viva todavía y son todavía, digámoslo así, muy modernas. Entonces, y cuando yo veo la portada de la nueva edición, me pareció muy, muy interesante que la nueva edición maneja el mismo código de colores de esta primera edición. Es una portada totalmente distinta, es de Panamericana, y es una portada muy bella, me pareció muy, muy bella, pero me encantó eso de que mantuvieron este código de colores de el blanco, un azul que hace un muy buen contraste con el blanco, y este negro como que mutea un poco el azul, de esta idea del invierno, ¿cierto? Del invierno, pero también de la ciudad. Entonces sí, yo la vi y dije como son parecidas y está bien, porque es que para mí, en mi opinión, una parte importante de una portada siempre ha de ser no solo que llame la atención del autor, que sea estéticamente agradable, pero además a mí lo que más me parece importante es que sea una portada que dé cuenta del aire de ese libro, de qué produce ese libro, de qué quiere ese libro producir. Como no es solamente poner una imagen, es una historia de amor, entonces pongo una pintura de 2 personas besándose y ya. No, es como siento que lo importante de una portada es lograr transmitir como esta aura y esta alma que trata de replicar un libro cuando lo leemos. Muchas gracias, Melissa. Yo comparto varias de tus apreciaciones. A mí, bueno, y de esto probablemente Ignacio y Susana nos puedan dar más luces, pero a mí sí, me sorprendió mucho el uso de la minúscula, ¿no? Tanto en el nombre de la autora como en el título. ¿Qué tan frecuente era esto para el momento en que se editó este libro, Ignacio? ¿Has podido, no sé, establecer alguna pauta? ¿Ya, Sí, ya era sí. más o menos común? Sí, eso es una, digámoslo así, como moda que empezó en los años 20 y 30 con la Bauhaus. Había en esos momentos una ley que iba a quitar mayúsculas. Ustedes saben que el alemán usa muchísimas mayúsculas para su escritura y eso, y estaban planeando en cambiar la gramática alemana y todo, y deciden estos en su tiempo decir, mire, ya no vamos a usar mayúsculas, usemos todos en minúsculas. Y empieza a establecerse esto como una manera una postura, ¿no? De ser diferentes, y nosotros estamos en otro lugar
y hacemos las cosas de otra manerita, pues como suele suceder a veces, y cogen esto como, como un método, se va viendo después ya, y lo asumen muchas revistas basadas, hasta de moda, diferentes asumen esto, de no poner en mayúsculas, ¿no? Entonces viene Eso como, iba, como ¿no? eso, Es y más común en increíble, sí, revistas que en libros, de cualquier modo, ¿no? en libros, sí, pero aparecen, si uno mira libros de los años 30, bueno, posterior a la Bauhaus, todo este movimiento de revolución tipográfica, empieza uno a encontrar esta cosa de no escribamos con mayúsculas, empecemos con minúsculas, como un gesto de dejo, de así somos, ¿no? Y así nos ponemos y esta es nuestra posición. Chao, todas estas gramáticas y todas estas normas y reglas y pongámonos así, ¿no? Entonces, por eso, esto es un dejo de eso, ¿no? Y esa palo seco que es muy de ese momento también, ¿no? De los principios de los años 20 del siglo XX, ¿no? Esto ya es una tipografía de los años 70, 60, 70, sí, una palo seco bien puestecita y toda en minúscula, ¿no? Todavía sigue conservando eso de vamos a ponerlo en minúscula y vamos a ser diferentes y un poco ponerse las manos a la cintura y decir así somos, ¿no? Es un poquito eso. Sí, y también tampoco hay que olvidar que en este momento también hay una parte importante de poetas, principalmente norteamericanos, que también están, digámoslo así, deshaciéndose del uso de la mayúscula. Pues muchos vanguardistas como Cummings es como el de quitar las mayúsculas, pero también tengo entendido que algunos poemas en O'Hara también como que dejan de usar la mayúscula como una decisión estilística que también acá se ve en este libro, que también da cuenta pues de que esto es un proyecto propio. Yo no sé qué tantas editoriales hubieran dicho sí, saque el libro todo en minúscula, el nombre todo en minúscula, no sé qué tantas hubieran dicho sí, hágale, es una decisión artística. ¿Nos recuerda la editorial, Melissa? No tiene, es un proyecto que se financió Mm. por recursos propios de Alba Lucía Ángel con una colecta familiar. No encontré información de, por ejemplo, la portada, si se había hecho paga, como si fue como si se le pagó dinero a Caballero o de golpe se le pagó con algún otro tipo de trueque o se hizo pues de manera a título propio. No encontré información de eso, pero pues nuevamente como ellos sí se movían en círculos similares. Y sí, es una edición propia de 1000 ejemplares, esta primera edición. Sí, Ahí se es puede una edición de establecer esa amigos. relación entre, claro, entre autopublicación y libertad Exacto. creativa, si se quiere, ¿no? Exacto. No, Melissa, muchas gracias. Hay algo que yo siento también, y bueno, Ignacio seguramente también tendrá una opinión similar, y es que, y esto lo digo un poco como historiador que le ha tocado a veces también acercarse a problemas materiales para tratar de pensar o de reconstruir problemáticas mayores, ¿no? Y yo siento que todos los artículos de este número, a través del estudio de la materialidad de los libros, de estas cubiertas también específicamente, pues han logrado dar respuestas a muchas otras cosas. Y yo creo que aquí lo hemos escuchado. O sea, el análisis de Edgar, por volver un poco al inicio, ¿no? Es como una portada que puede parecer muy simple a primera vista, pues no solo nos está hablando de la ideología, por decirlo de alguna manera, no solo del autor, sino también del ilustrador y de la relación entre religión y ciencia, esa relación tensa, particularmente en Colombia, que además es una relación de larga duración, que se observa hoy, pero que se puede observar a mediados del siglo XX, a finales del XIX, a comienzos del XIX, en el XVIII, si se quiere, ¿no? Porque pues si hay un tema que ha atravesado la literatura en Colombia, si nos remontamos a épocas virreinales, pues es el tema religioso, ¿no? Entonces es un libro o una cubierta, en este caso particular, que nos habla de la historia de la visión colombiana, ¿no? De uno de sus denominadores comunes, digamos. En el caso de Pablo igual, ¿no? O sea, cómo este análisis de las cubiertas de este libro específico de Barba Jacob, pues nos dice también mucho de lo que es hubo un estudiante ya egresado que lo trabajó para
para otros casos, pero era un poco esta transferencia de capital cultural al momento de editar al otro, ¿no? O sea, Barba Jacob nunca, y vos lo dejas claro en el artículo, nunca se editó a sí mismo, pero eran otros los que lo editaban. Y esos otros algo ganaban editando a Porfirio Barba Jacob, ¿no? O sea, ya hay unos juegos que uno podría obviamente estudiar, ya vos seguramente lo sabes mejor, Pablo, pero que le permiten a uno como analizar estos juegos de transferencia, ¿no? Cómo se mueven estas dinámicas del prestigio, quién prologa a quién, ¿no? Lo que analiza o lo que establece un poco Bourdieu en esa relación de cómo es la circulación internacional de las ideas, pero que pues puede aterrizarse a niveles muy locales, ¿no? Y cómo eso no solo nos habla de Barba Jacob o de la edición de poesía en Colombia, sino también de la intervención de terceros en la generación de libros y en la presentación de autores, ¿no? O en la afirmación o la proyección de ciertos autores en el mercado del libro y en el espacio público en general. Y Melissa también, o sea, el trabajo de Melissa, ¿de qué nos habla? ¿No? Más allá de esa cubierta, la cubierta se nos vuelve una excusa para hablar de una relación intelectual, ¿sí? De una cierta articulación entre intereses generacionales, ¿sí? Y de cómo puede brindar un paso, ¿no? Un salto de calidad, si se quiere, o un salto, digamos, en términos de intervención en un campo cultural específico, como el de las artes por un lado, pero también en el campo del libro propiamente dicho, ¿no? Entonces, a lo que hoy es eso, ¿no? Cómo el estudio de aspectos materiales que antes nos parecían prescindibles, que antes de pronto la investigación obviaba, ¿sí? Nos permiten ayudar a responder preguntas específicas sobre la historia del libro, sobre la historia de la literatura colombiana, sobre la historia de la ilustración o de las artes gráficas en el país, ¿no? Y yo creo que ese es un mérito que abarca a todos los sueltos, ¿no? Porque todos los autores hicieron ejercicios similares y a través de las cubiertas, pues no solo nos hablan de cubiertas y de ilustraciones y de artistas, sino que nos hablan de la historia del libro, ¿no? Hay una biografía de un libro particular y a través de ella, de todo lo que es los síntomas, ¿no? Lo que nos ha ido dejando toda esta historia a su paso. Entonces, no sé si querían compartir una última reflexión cada uno de ustedes en torno a esto, ¿no? Cómo la materialidad nos ayuda a descubrir más cosas más allá de la misma materialidad, ¿no? Tal vez yo diría, Juan David, eso, ¿no? Y ellos mismos no se lo creen, ¿no? Que a partir de datos tan exactos, la medida del libro, el tamaño del grueso del libro, cómo está encuadernado, el tipo de tipografías que usa el libro, cómo está distribuido, empieza uno a tener una cantidad y es un buen pretexto para escribir un ensayo, que muchos me decían, pero ¿cómo vamos a escribir a partir de datos? Pero empieza uno a encontrar relaciones como las que tienen cada uno en estos 6 ensayos que tenemos ahí sueltos y se encontraron para escribir esos textos. ¿A partir de qué? De datos concretos o de empezar a elucubrar cosas, a pensar, estos son amigos, no son amigos, encontrar esas redes internet y lo puede dar un dato como, tan exacto como la medida de un libro, la manera como se produjo, si fue costoso, si no fue costoso, si fue barato, cuántos colores tiene, cuántas tintas utiliza, todo eso nos está hablando, ¿no? No es solamente el texto, el contenido, es eso que lo abarca también y nos cuenta historias. Y eso es lo que ha hecho este seminario 2, y que nos fijemos en eso, en lo que está, dónde llega ese texto, ¿sí? A partir, bueno, de lo que quiera contarnos, pero es cómo está expuesto, ¿no? Yo hablo siempre de un escenario, ¿sí? Ahí está ese texto, cómo estuvo pensado eso nos habla muchísimo desde el editor, desde la impresión, desde muchos campos, ¿no? La materia nos puede hablar y hacer conjeturas o resolver cosas, si el libro es costoso o fue barato, ¿no? Hay muchos datos que nos pueden corroborar y nos pueden ayudar en la investigación. Y eso es lo que estamos haciendo en la maestría. Yo creo que es muy bonito este seminario en ese sentido, que es a partir de mirar de elementos tan exactos y llegar a estos ensayos que tenemos en estos primeros sueltos que nos tocó como tema el seminario de investigación. Con relación a la pregunta de Juan David, a mí sí me llamó mucho la atención cómo es tan presente este dilema de la materialidad en Santiago Martínez. Como mencionaba antes, él es un tipo profundamente religioso, se nota mucho en su obra, pero él al mismo tiempo es muy crítico de cómo se desconoce la iconografía que está alrededor de la religión, ¿sí? de la iconografía que rodea a Jesucristo como personaje histórico, ¿sí? Porque es muy normal que se asuma o se aproximen a él como, no sé, el Hijo de Dios, como
como un modelo que es inmaterial, como si nunca hubiese existido y nunca se hubiese tenido que relacionar con objetos que lo enmarcaron de alguna manera en un momento histórico. Él habla mucho de esto en un ensayo que publicó en la revista América, que se llama De Jesús y los instrumentos de Calvario, en el cual habla como la historia de la iconografía religiosa, de cómo la mayoría de estos símbolos vienen de costumbres paganas. Habla muy concreto de la cruz, de cómo habla, de cómo vienen del paganismo o de culturas paganas. Entonces, de ahí fue como esa chispa que como que pude conectarlo con el trabajo de la edición y de mi experiencia como editor que tuve en Editorial Grande, digamos, que es muy fácil encontrar editores que creen que el trabajo material no es responsabilidad de ellos o que creen que es algo secundario, que es algo residual a su trabajo. Y digamos que en la aproximación al trabajo de Santiago Martínez, al estudio material de esta cubierta y en general del trabajo de la maestría, la materialidad que soporta al texto es fundamental y hay que darle la atención que merece y el editor tiene responsabilidad en tener muchos referentes artísticos, muchos referentes gráficos para tener un criterio alrededor de cómo se aborda esto. Y esto era una ventaja que tal vez puede tener un artista como Santiago Martínez al abordar o al aproximarse al hacer una tapa, que tal vez tengo que trabajar más yo. Sí, como siguiendo con lo que estaban diciendo, lo que acaban de decir. Yo siento que durante mucho tiempo, digámoslo así, en las áreas que trabajan con libros, se ha entendido el libro no como parte del contenido, sino solamente como un medio para acceder al contenido, como si el contenido estuviera como flotando en el aire de manera inmaterial y nos viésemos obligados a tener que acceder a ello por estos libros. Por ejemplo, ahorita que el profesor Murillo comentaba, cuando en las bibliotecas quitan las portadas y eso, pues es por eso, es porque la idea es, tenemos estos objetos muy frágiles, muy defectuosos, que son solamente un medio para acceder al contenido, que es lo que importa, que es, en mi opinión, una idea muy, muy falible, porque es que ese contenido no existe sin los libros. Incluso en estas épocas digitales, ese contenido no existe si no hay una materialidad atrás, ya sea un servidor, ya sea el libro físico, pero tiene que haber algún tipo de materialidad, como las cosas no existen flotando en el aire. Entonces, digámoslo así, y pues recordando también algo que decía Caballero en general sobre la pintura, es que las cosas, los objetos artísticos tienen que tener una presencia. Y es mi opinión de que un contenido con un libro, lo que haya dentro del libro, tiene que tener presencia solo, pero también tiene que tener presencia en donde sea que esté contenido. Como a mí eso sí me parece absolutamente importante, porque es que la manera en que damos a conocer estos libros, la manera en que los movemos, nos dicen tanto no solamente del libro como tal, pero también nos dicen tanto acerca de qué querían para ese libro, quiénes deberían haber leído ese libro, ¿cierto? O sea, como por ejemplo, uno mira estas portadas y dice, recordaba la que acaban de pasar de Bruma y dije como, uy, esa es Vivian Leigh, como miré la persona y dije, esa es Vivian Leigh. Entonces, me causa mucha curiosidad que quien sea que hizo esa portada de golpe pensó, quiero a una mujer así como femme fatale, pero también como muy elegante para representar en Bruma y quiero que esa sea la imagen. ¿Y cuál es esa mujer femme fatale y elegante en esa época? Pues Vivian Leigh. Entonces, como eso me pareció esa de Bruma, sí. Ahí está. Sí, entonces yo la vi y yo dije como, se ve como un starlet de Hollywood, se ve como lo que el viento se llevó, pero ¿por qué? Porque si yo quiero darle esa idea a mi lector en 1947, pues qué mejor que Scarlett O'Hara.
seguramente. Y algo, Melissa, un poco por aprovechar, estaba viendo en una de estas, aquí por ejemplo hay dos libros que hoy llamaríamos académicos o universitarios, ¿no? Que es los ensayos de historia colombiana de Margarita González y esta compilación de pensamiento colombiano, ¿no? Yo siento que hoy tenemos en las editoriales académicas pues una serie de fortalezas que los hacen ser más visibles sus libros, ¿no? Se hace un muy buen uso de redes sociales, se hace un muy buen uso de lanzamientos, de presentaciones, siempre hay conversatorios en torno, o sea, y el libro siempre está visible. Pero yo siento, y esto es una opinión personal, que se ha perdido lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Como esta impronta de las portadas de los libros de ciencias sociales, un poco porque, claro, se crean colecciones, ¿no? Se crea una colección específica, estandarizada, obviamente puede tener alguna imagen, algún recurso visual interesante, pero se estandariza todo, ¿no? Y siento que se pierden oportunidades como las que vemos aquí. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el cierre abierto, el cierre que se abre en este libro dedicado al pensamiento colombiano, ¿no? Y que se abre para mostrar seguramente todos los nombres de los que intervienen, ¿no? Álvaro Tirado Mejía, Álvaro Medina, Ernesto Bull, bueno, ahí Jesús Antonio Bejarano, pero no deja de ser una portada muy singular para un libro sobre, no sé, historia de las ideas, digamos, ¿no? Un cierre abierto, un cierre que se abre. No es un cierre de una chaqueta, un cierre de un pantalón. O el de Margarita González, bueno, que es un poco más genérico, ¿no? Un ensayo de historia colombiana y se plantea una... Entonces mi pregunta para vos, Melissa, ¿vos cómo ves eso? La actual edición académica universitaria colombiana o latinoamericana en general, ¿se está preocupando menos por las portadas que antes? ¿O cómo lo consideras tú? Yo creo que, digámoslo así, en los últimos, como a comienzos de los 2000, más o menos, como entre el 2000, 2010 más o menos, sí había como cierto desinterés frente al tema de las portadas. Desinterés, comillas, comillas, porque realmente lo que yo creo es más que había esta idea es que el libro académico tiene que ser un libro serio, es un libro, no es el libro para la entretención, es el libro para uno educarse. Entonces, está en esta idea de hacer todo muy prolijo, muy limpio. Siento que ahora, en los últimos años, muchas editoriales, yo hablo personalmente desde donde trabajo, yo trabajo en la Universidad del Rosario, y siento que en los últimos años ha habido un esfuerzo consciente por nuestro lado, pero lo he notado en otras editoriales universitarias, de hacer portadas más divertidas, como, sí, o sea, portadas en las que uno diga como la gente que hizo este libro disfrutó el libro, al menos leyó de qué era el libro y está disfrutando su portada y está disfrutando la creación de este libro. Porque es que igual, un libro a uno le puede parecer el tema muy aburrido, pero si hay alguien que probablemente usa le encuentra el gusto. Y parte importante de uno es decir como, mire, este libro es un libro para que usted lo disfrute. Así sea un libro académico y así uno diga, bueno, yo de golpe no lo voy a disfrutar, pero que la persona para la que va dirigido lo disfrute. Y parte de eso también es la portada. Y yo sí he sentido en los últimos años que la calidad del tema de la portada en las universidades ha subido bastante. Sí hay unas cosas mucho más bonitas. Y pues bueno, o sea, también uno entiende, digámoslo así, que no es tan fácil, es mucho más fácil encontrar cómo hacer algo estéticamente elegante, como por ejemplo para Darío Jaramillo, que es poesía, que es algo como muy, muy de gusto, ¿sí? Que, no sé, algo de derecho contencioso administrativo, específicamente del área laboral. Pero como con esfuerzo yo creo que todo se puede, y entendiendo a quién va el texto y por qué ese texto es bueno, uno puede inventarse algo que dé cuenta de él, creo yo. Súper bien, Melissa. Bueno, y ese último apunte me permite
pasar a Pablo, que seguramente tiene un conocimiento sobre la edición de poesía en Colombia mucho más amplio. ¿Cómo ves? Te traslado la misma pregunta que le hice a Melissa. Una comparación entre esto que conociste, estas portadas de libros de poesía relevadas por esta investigación y por las revistas Sueltos, en comparación con las cubiertas de libros de poesía que te encuentras hoy. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Pues igual, yo creo que también ha habido esa especie de transición de la que hablaba Melissa. Claro, la poesía tiene, obviamente hay una cosa que es una gran mediación y es el público al que va dirigido. Es decir, la materialidad de un libro se percibe de modo sensorial, es decir, a través de la vista, pero incluso también a veces nos tienen mucho en cuenta a través del tacto, incluso del olfato. Yo tenía una amiga que solía oler los libros antes de comprarlos y a mí me parecía absurdo hasta que compré un libro por el olor. Eh, entonces creo que como, como la materialidad de los libros está destinada a la sensación, a la sensibilidad, al gusto, creo que en ese sentido sí está muy cercano al efecto, porque realmente la poesía es un tipo de escritura que busca un efecto y sobre todo un efecto sensorial. Entonces, en ese sentido, digamos que tienen un propósito común. Lo que pasa es que no siempre se resuelve bien. Yo tengo gratos recuerdos de colecciones de poesía, no colombianas, pero sí, digamos que tengo por ejemplo, a Visor de poesía ahí en mente permanentemente y recuerdo mucho una colección que se llamaba Mitos de Poesía de Mondadori y ahí recuerdo mucho las cubiertas de dos de los libros y los autores eran importantísimos, estaba Kavafis, estaba Bukowski, pero yo recuerdo mucho la de Mayakovsky, que era la cara de un bebé encerrado en una estrella con un fondo de un color fuerte, y recuerdo la de Rimbaud también, que era como una especie de explosión en forma de cómic. Entonces, creo que esos elementos son, mejor dicho, la sensación visual que producían esas cubiertas, de inmediato lo hacían llamativo el libro. Claro, estaban correspondidas con los contenidos. Aquí en Colombia yo rescataría mucho el trabajo que ha hecho Luna Libros, precisamente, que ahí está Darío Jaramillo también. Eh, y, pero sí, en general, yo creo que la poesía que se hace acá en Colombia con algunas colecciones que hay dentro de las editoriales, sobre todo independientes, eh, están destinadas a eso, a producir un efecto más o menos consecuente sensorial. Y creo que en términos generales lo hacen bien. Eh, yo, yo, yo tenía un fragmentico acá del ensayo que escribí que dice, ocurre que un texto trascendental sea materializado en la más modesta de las encuadernaciones. O al contrario, un encuadernador busque dejar su impronta artística en obras cuyo único valor sea material, como objeto. Yo pensaba mucho en sopesar eso al momento de hacer ese acercamiento o ese juicio a los libros, pensando en ese adagio que dice que no hay que juzgar el libro por su portada. Ahora sabemos que sí, algo juzgamos, ¿no? Por la portada. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo aquí simplemente, un poco ya para ir cerrando, les quería hablar brevemente de dos de las contribuciones de las que hemos hablado hoy. Una de ellas es de Rosa Isabel González, que está publicada en Los Sueltos y que analiza uno de los libros o una de las cubiertas de libros que ustedes ven en pantalla, que es esta dedicada a los dos tiempos, de una ilustración hecha por Carolina Cárdenas.
Y la otra, que es el trabajo que hizo Juan Torres del libro Viaje sin pasajero, de Bonilla Nahar. Son un total de 6 artículos, junto con los de Pablo, Melissa y Edgar, que componen este primer número de Sueltos y bueno, que halagan este espacio y este proyecto que esperamos junto con Ignacio, junto con Susana y con todos los estudiantes y también, por supuesto, con los egresados, continuar alimentando en el futuro y que este número 1 sea, por supuesto, el inicio de muchos otros. Ignacio, ¿cuáles son tus perspectivas a futuro con respecto a los sueltos? Con respecto a los sueltos, nada, que hay que seguir con las otras materias que tenemos, que tomamos en nuestra maestría y que en esos espacios tengamos textos sueltos para seguir con el 2, el 3, el 4, el 5 y siempre esperar algo interesante que suceda en la revista, ¿no? Esta vez fue una ficha y quién sabe qué suceda la próxima vez. Yo pienso que así debe ser sueltos, ¿no? De esa manera, que vengan como vengan, que sean divertidos, que sean textos, que se produzcan también en su manera de ser divertidos, pero en su contenido, reflexiones de los estudiantes y de los profesores, que mucho tiempo pasamos en clase, estamos mucha adrenalina, neuronas y todo, y que podamos ver qué sucede en nuestra maestría, que se está convirtiendo cada día en productos bien interesantes como esto. Ya tenemos una revista, una maestría con revista, no es fácil, ya la tenemos en el Instituto Cuervo, nuestra maestría con una revista. Entonces esperemos qué contribuciones hay más adelante, bueno, de las otras materias. Bueno, sí, yo también soy bastante optimista con respecto a los sueltos. Si uno ve la historia de las revistas culturales en Colombia, las revistas literarias, pues se da cuenta que es una historia bastante cruel, ¿no? O sea, las revistas no alcanzan a tener una madurez y se acaban. A veces por falta de financiación, es lo más común, a veces porque se separan estos núcleos intelectuales que las forman, porque hay un cambio ideológico, una tensión ideológica que hace que se partan cobijas, digamos, a veces porque hay censura, porque al Estado no le gusta o a un elemento de poder no le gusta lo que aparece en estas revistas y las presiona y se clausuran, ¿no? Entonces las revistas, y esto no es solo de Colombia, ¿no? Esto es transversal a la historia de América Latina, tienden a ser efímeras sin quererlo, ¿no? Algunas solo tienen un número y mueren. Yo siento que nosotros tenemos a favor ciertas condiciones, ¿no? Contenidos creo que no nos van a faltar nunca. Temas específicos del mundo de la edición tampoco. O sea, tenemos un programa que por fortuna se renueva constantemente en sus estudiantes y siempre pues toda renovación trae ideas nuevas, trae proyectos nuevos, iniciativas nuevas, y yo siento que esa carne que vamos a necesitar para llenar los sueltos va a mantenerse. Y tenemos por otro lado algo que muchos otros proyectos de revistas no tuvieron y es el espacio de producción, digámoslo así, ¿no? Y conocerlo de una manera que nos hace también ser limitados en qué es lo que podemos hacer, ¿no? No vamos a pensarnos una revista en papel japonés, ¿no? O sea, a estas alturas del paseo. Entonces, o que podríamos hacerlo, ¿no? Eventualmente, pero las capacidades hay. Pero entonces yo siento que tenemos unas ventajas que no han tenido otros, ¿no? Y hay que saberlas aprovechar, ¿no? Entonces, para todos los que nos escuchan, sean estudiantes, sean egresados, sea público externo al instituto, simplemente curiosos del mundo de la edición en Colombia, bueno, para ustedes también está abierta, sueltos, ¿sí? Sueltos. La idea es que se mantengan estos sueltos en el tiempo, que sirvan para dar cuenta de lo que hacemos, no solo en la maestría, sino lo que nuestros estudiantes como individuos particulares y como investigadores particulares pues están pensando, ¿no? Inclusive más allá de lo que puedan ser sus proyectos de investigación con los cuales se gradúan o sus trabajos diarios en el mundo de la edición, en otros espacios. Así que pues simplemente despedir este lanzamiento con eso, con una invitación. Dale, sí, Juan David, yo quería decir algo que pues Sueltos es completamente gratis, no van a pagar, sí, no es una cosa que eso. está, eso es muy bueno y empezamos a encontrarlos. En este momento los tenemos en la librería Rata de la carrera novena, número 6116 en Bogotá.
Ahí los pueden encontrar completamente gratis, van y reclaman su número y que les den el afiche y ahí ya tienen su primer número de sueltos. Entonces ya estaremos después en otras librerías, pero ahora estamos en la librería Rata. Vuelvo y repito, carrera novena, número 6116 en Bogotá. Y ahí podrán encontrar, si no apuntaron la dirección, en el Instagram de la Imprenta Patriótica. Bueno. Sí, muy importante la cuestión de la circulación. En la página del instituto también hay una versión en PDF, pero pues que es menos simpática, obviamente, que la versión en papel y a 2 tintas. Así que, bueno, muchas gracias, Ignacio, por ese recorderis. Y agradecer simplemente a Ignacio, Susana, Pablo, Edgar, Melissa y a los demás contribuyentes de este número y a todos los que nos escucharon y nos acompañaron o nos van a acompañar luego indiferido en este lanzamiento. Ojalá podamos hacer en algún momento una presentación de un segundo número en forma presencial, ¿no? Eso ya hace falta, ya nos debemos algo así. Y nada, un gusto compartir con todos.